Bienvenidos el día de hoy al estudio de la palabra. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y les pedimos que puedan compartir este enlace para aquellos que se quieran sumar a la maravillosa aventura de conocer la palabra de Dios y poder tener una revelación de la misma. Damos la bienvenida a Pastora Lorena. Gracias, Pastora Lorena, por la invitación. Es un placer para mí compartir con Life. Su servidora Elizabeth Márquez de Espinosa, junto con Pastor Josué, pastoreamos y estamos sirviendo al Señor. Y hoy estamos compartiendo la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 12. Te pido que vayas a tu Biblia. Es maravilloso poder leer la palabra de Dios. Vayas a tu Biblia y puedas leerlo junto conmigo. Y antes de iniciar en la lectura de la palabra, vamos a hacer una oración. Padre glorioso, gracias por este tiempo. Te pedimos a ti, mi Señor, que tú pongas revelación el día de hoy a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos guíe y abra nuestros ojos espirituales para entender, comprender y hacer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que te pido por favor que corras a la Biblia, la traigas y la abras ahí en Segunda de Reyes capítulo 12. Y vamos a leer la palabra que dice así: en el nombre de Cristo Jesús lo leemos, en nombre de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová y del dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de la mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que hayan grietas. Pero en el año 23, el rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. 23 años de que haya iniciado su sacerdocio. Y sigue diciendo la palabra. 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar y a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacía tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía en el templo de Jehová, porque lo que daban a los que hacían la obra y con el que reparaban la casa de Jehová, y no se tomaba en cuenta a los hombres cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen hacia la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaban a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Y entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad
y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat, Joram, Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y los envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Y los demás hechos de Joás y de todo lo que hizo, ¿no está escrito en los libros de crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron y conjuraron y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Amén. Amén. Esta es la palabra que está escrita. Y en este capítulo 12 podríamos ponerle como título dice reinado de Joás de Judá, y lo podemos poner como título resumen del reinado de Joás. Es como un resumen así muy puntual de cómo reinó Joás. Hubo cosas que hizo buenas. Recordemos que Joás fue criado durante 7 años en el templo. Entonces él estaba en su ADN, en su manera de vivir, el tener cuidado del templo. Por eso quería reparar las grietas. Más Joás dice que no hizo todo lo correcto delante de Dios. ¿Y qué fue eso? No quitó los altares altos. La gente seguía teniendo idolatría. Joás tenía la fuerza, la autoridad para haber quitado esos altares altos, haber quitado toda la idolatría, pero no lo hizo. Y dice que reinó durante 40 años, pero mientras reinaba bajo la supervisión de Joaida, era un buen rey. Pero al fallecer Joaida, y lo vamos a ver en libros más adelante, al fallecer Joaida ya no hizo lo bueno delante de Dios y se consiguió otros consejeros, se contaminó. Esto hizo que hubiera una represión contra él, una represalia, un castigo, por así decirlo. Y así fue su muerte. Entonces, ¿qué podemos aprender de este capítulo, de esta palabra? Perseverar y ser fiel a Dios es siempre. No es mientras tengamos la supervisión, no es mientras nos ven nuestras autoridades, porque recuérdese que Joaida se convirtió como ese padre espiritual de Joás, se convirtió como ese persona que le supervisaba, que le cuidaba, que le aconsejaba, que le acompañaba, pero cuando falleció ya no hizo lo recto, ya no cuidó más. Entonces, hagamos lo correcto y hagamos conforme a la fidelidad de Dios siempre. Estemos supervisados o no, que sea tu corazón volviéndose hacia Dios en todo tiempo, para ser fiel, para ser conforme a lo que Dios te ha dado, conforme al propósito al cual fuiste llamado, conforme a lo que fuiste creado. Entonces, sigamos adelante, perseverando a Dios y siendo fieles. Dios me los bendice y vamos a orar en este tiempo. Establezcamos ese tiempo de fidelidad para Dios. Así que tómate un tiempo para si tus pasos no son fieles en este momento, o has caído, o has tenido una falla, ponte a cuentas con Dios y vuelve al camino recto delante de Dios, para que tu fidelidad sea recompensada al final de los tiempos. Padre glorioso, bendito Rey, en esta tarde te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Tú eres fiel todo el tiempo, mas nosotros, Señor Padre Santo, sabemos fallar y sabemos equivocarnos. Te pedimos perdón por ello.
te pedimos que seas tú restaurando nuestra vida, poniendo el camino correcto, enderezando nuestros caminos y haciéndonos caminar nuevamente por senderas correctas, haciéndonos caminar aliados a ti, no alejándonos de tu palabra, Señor, sino tomando tu palabra como nuestro estandarte y nuestra manera de vivir, en todo tiempo y en todo momento. Que la paz de mi Dios sea en cada uno de mis hermanos que han de escuchar este mensaje, que la paz de mi Dios y la fidelidad de Dios sea sobre cada hogar, proveyendo conforme a lo necesario y todavía aún más para que ellos puedan bendecir y establecer su gloria y la victoria en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, que la paz de mi Dios sea con ustedes, y si usted tiene una necesidad o un testimonio de este tiempo de oración o Dios le ha hablado, compártalo porque también es de edificación, y comparte esta palabra que le puede ser de edificación a otra persona que no esté caminando rectamente. Dios me los bendice.